radical. Entonces los dos átomos van a formar un enlace, lo que si es que algún momento llevaron química orgánica 1, han visto las reacciones químicas por radicales libres. La unión, la reacción química para la construcción, por ejemplo, de los haluros de alquilo o haluros de alcanoide. Entonces los halógenos también en presencia de la luz artificial, y si es en la oscuridad, sufre un proceso de una ionización. Por lo tanto, entonces, estos electrones libres que encontramos en la capa, ¿sí?, en presencia de luz, o si es en la oscuridad a mayor o igual de 250 grados centígrados, lo que va a ocurrir es que se va a ionizarse. En ese proceso de la ionización, si han visto orgánica 1, saben entonces que está bajo la forma de un radical, el halógeno. Entre tanto, entonces, al encontrar nosotros bajo la forma de radical, en el orbital diríamos entonces, por ejemplo, que encontramos se van a solaparse, y al solaparse va a permitir la formación de un halógeno de alquilo o haluro de alquilo. Entonces, eso es lo que implica la presencia, por ejemplo, de un electrón, que encontramos entonces este carbono bajo la forma de un radical. Mientras que entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, un átomo de carbono o un par de electrones libres, prácticamente este señor que está aquí es un carbanión. Entre tanto, entonces, los carbaniones realizan un ataque nucleofílico, que para eso, efectivamente, el electrófilo es el centro de reacción química, y van a tener enlaces, el enlace sigma y el enlace pi. Y además de un átomo, está cargado electronegativamente. ¿Y eso qué hace? El enlace que comparte entre el carbono y el oxígeno electronegativo jala. Y eso hace que el carbono carbonílico sea un carbono altamente electrófico. De tal manera que entonces va a permitir que ocurra esta reacción química de adición nucleofílica, y de esa forma se permite la obtención del compuesto orgánico. ¿Sí? Entre tanto, entonces, viendo ese aspecto, el ácido sulfúrico, el hidrógeno del ácido sulfúrico puede protonar aquí o puede protonar aquí. ¿Qué es protonación? Es adición de un protón. ¿Y a quién se le conoce como protón? Al hidrógeno. ¿Sí? Al hidrógeno se le conoce como un protón. Por lo tanto, entonces, se va a producir la adición del hidrógeno sobre este carbono, y al adicionarse este carbono o este hidrógeno, lo que va a generar entonces de cosita es la formación de un carbonato, y es el centro de reacción química donde un nucleófilo va a realizar un ataque nucleófilo. Pero sin embargo, cuando se produce la protonación, el compuesto orgánico sufre prácticamente una reacción química intermedia, ¿no?, en una etapa corta. Por lo tanto, entonces, a ese momento se le conoce como la formación del complejo sigma. Entre tanto, entonces, es ahí donde recién participa ¿quién? Participa el agua para que a este complejo sigma intermedio, que vamos a encontrar prácticamente bajo la forma de anhidrido, por este oxígeno que tiene 3, aquí tenemos un oxígeno, aquí tenemos 2, está formando un anhidrido, efectivamente.
Un anhídrido, un hidrógeno, es un ácido. Es aquí donde el agua realiza un ataque nucleofílico y esta molécula del agua está estable. Al unirse a este compuesto, va a dar origen a la formación de un catión oxonio. Entre tanto, entonces, supongamos que tenemos aquí, por ejemplo, el anhídrido. Y si adicionamos aquí la molécula del agua, miren chicos, este agua tiene exceso de gas, está bajo la forma de catión oxonio. Sin embargo, el catalizador se rompe. Sale el catalizador y vamos a encontrar como HSO4 inestable. Porque este oxígeno que está aquí, por ejemplo, se ganó un par de electrones, muy electronegativo. El oxígeno busca formar su estabilidad mediante el efecto de la resonancia. ¿Y qué cosa es el efecto de la resonancia? Es la deslocalización del enlace. Gana sus dos orbitales, se estabilizó este oxígeno. Pero sin embargo el oxígeno que está aquí, 1, 2, negativo. Se estabiliza muy bien, forma su enlace doble nuevamente. Por lo tanto, entonces, prácticamente igual ocurre en toda la estructura química. Es aquí donde recién este oxígeno que tiene aquí un par de electrones libres, que tiene aquí este oxígeno un par de electrones libres, le va a quitar un hidrógeno del nucleófilo atacante. Los catalizadores de esa manera se van a regenerar. Se van a regenerar. Entre tanto, entonces, el hidrógeno del nucleófilo atacante protona y eso hace que prácticamente se rompa con facilidad y dé origen a la obtención de un alcohol. Entre tanto, entonces, colegas, es una reacción química de tipo reversible. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir entonces, por ejemplo, tenemos estas dos muestras y nos vamos a someter a calor. ¿Qué va a pasar? Donde el ácido sulfúrico lo va a hidratar al hidroxilo del alcohol y por esa resonancia se rompe. Para que se rompa esta reacción química o para que ocurra la reacción química es importante la temperatura. Por lo tanto, entonces lo vamos a someter a 100 grados centígrados, 120 grados centígrados y vamos a permitir la deshidratación del compuesto orgánico. Y prácticamente viene a ser entonces, luego de la deshidratación del compuesto orgánico, la formación del carbocatión. ¿Y cómo va a dar origen a la formación del enlace doble? Es que el carbono vecino, que vendría a ser aquí, realiza una desprotonación y luego se forma un alqueno más el agua, más la regeneración del catalizador ácido. Entonces, eso viene a ser la reacción química de hidratación de los alquenos en presencia de un catalizador como por ejemplo el ácido sulfúrico. Entre tanto, entonces también tenemos aquí otro ejemplo bastante importante. Tenemos en este caso un carbono igual que tiene 1, 2, 3. O sea que es un carbono terciario. Por lo tanto, entonces, si nosotros tenemos un carbono terciario, vamos a tener un alcohol terciario. Sí, claro, ¿por qué? Porque este carbono que está aquí tiene 1, 2, 3 sustituyentes. ¿Qué dice Marco? Dice, ¿saben
que para nosotros obtener un determinado alcohol, vamos a realizar un ataque nucleofílico, una protonación al carbono menos sustituido. ¿Cuál de ellos es el carbono menos sustituido? Por ejemplo, este carbono, aquí tiene una sustitución, aquí tiene una sustitución.